Hola amigos, hoy quería hablarles de la domesticación de los bóvidos y dedicarle este video a los muchos amigos del canal que me pidieron que me refiriera a este tema. Hoy en día, cuando pensamos en un paisaje idílico, bucólico, hay vacas pastando. Sin embargo, las vacas fueron un premio que nos costó ganar mucho. Sus ancestros, los uros euroasiáticos, eran criaturas enormes. También eran muy formidables, muy salvajes. En realidad, hace 18.000 años, cuando los humanos comenzaron a dibujar a los uros en las paredes de las cavernas, nadie hubiera podido predecir que hoy en día estarían domesticados. Estas pinturas tenían mucho de religioso. No era solamente una creación estética, también había algo de reverencia, algo de culto. Es que los uros se parecían muy poco a las vacas. Eran unos animales poderosos y peligrosos, pero también tentadores para cazarlos. El uro euroasiático está extinto, así que tendríamos que estar mirando a algunos de sus parientes vivos. El búfalo africano, el gaur y el búfalo de agua de Asia y el bisonte de Europa y América del Norte. Todos ellos son criaturas formidables. Un gaur adulto, por ejemplo, podría ahuyentar hasta un tigre muy grande, y lo mismo ocurriría con un búfalo de agua. A los tigres generalmente no les vale la pena correr el riesgo de atacar a un gaur. Solamente una manada de leonas, muy bien coordinadas y con mucho hambre, podría intentar abatir a un búfalo africano. La recompensa es grande, pero el riesgo es enorme. Lo mismo le pasaba a los humanos del Paleolítico, que cazaban uros. Una vez que comenzó el proceso de domesticación, también estos animales pasaron a formar parte de la religión. Por ejemplo, en Catalayud, en Turquía, cerca del lugar donde se domesticaron los uros por primera vez, hay unas representaciones de toros domesticados de entre 9.400 a 8.000 años antes de Cristo. Distintos dioses del oeste de Asia y de Egipto, por ejemplo Apis, un intermediario divino entre humanos y dioses, Moloch, Baal de Canaán y el Minotauro de Creta muestran esta adoración. Al ir evolucionando los dioses, los animales con los que eran representados en muchos casos se convertían en la especie elegida para sacrificar. Por ejemplo, se sacrificaban en honor de Zeus, de Júpiter, de Mitra. Algunos rituales simbólicos reemplazaron al sacrificio, por ejemplo, saltar arriba del toro, como ocurría en Creta minoica. En Argentina hay un lugar donde se hace el toreo de la vincha, que a diferencia de los toreos de las plazas donde hay corridas de toros, donde el animal sale muerto, en el caso de Argentina no mueren ni gente ni animales y es una actividad muy bonita. Los uros pertenecían a una rama muy particular del árbol de los artiodáctilos que incluye otros tipos de reses salvajes como los yaks, bisontes, búfalos de agua, bantengs y gaurs, y también a las ovejas y cabras. Todos ellos son miembros de la familia de los bóvidos. Los bóvidos, junto con especies de otras familias de esta rama, como los cérvidos y los giráfidos, son llamados en conjunto rumiantes. Los rumiantes están mucho más especializados, por ejemplo, que los cerdos, en su alimentación, pero muy restringida a vegetales de hoja. Esta especialización en una dieta tan baja en nutrientes se refleja en el sistema digestivo de los rumiantes, comenzando por los dientes, mientras que los cerdos tienen toda la gama de dientes de los mamíferos. La mayoría de los bóvidos y de otros rumiantes perdieron todos o casi todos los caninos y los incisivos, y también desarrollaron molares muy elaborados. La adaptación clave de los rumiantes es un complejo proceso digestivo llamado rumia. En el sistema digestivo de los rumiantes, el estómago se compone de entre 1 y 4 cámaras: el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. Tras el masticado inicial, el alimento entra en una primera cámara donde se mezcla con la saliva. En este punto, el material ingerido comienza a separarse entre líquido y sólido, es decir, se forma el bolo. Este procesado continúa en una segunda cámara, tras lo cual el bolo es regurgitado para una segunda masticación. El bolo vuelve a entrar en la primera cámara y prosigue la digestión. Luego entra en una tercera cámara donde el agua y los minerales son absorbidos y pasan a la sangre.
el alimento pasa finalmente a una cuarta cámara, que es el equivalente al estómago humano, y ahí es procesado como lo sería nuestro estómago, antes de pasar a un intestino delgado donde absorbe la mayor parte de los nutrientes. Todo este proceso depende de una compleja fauna bacteriana, sin la que ni siquiera con 4 cámaras conseguirían digerir la celulosa, una de las sustancias bioquímicas más indestructibles de la naturaleza. Un rasgo particular de los bóvidos son los cuernos, en particular los cuernos huecos permanentes. No solamente les sirven para defenderse de los depredadores, sino también para competir entre machos por el estatus social o por las hembras. Como consecuencia de una selección sexual, los cuernos de los bóvidos macho son mucho más grandes que los de las hembras. Los bóvidos entraron en escena hace unos 20 millones de años, aunque cálculos basados en datos moleculares varían mucho. Los primeros fósiles de un bóvido, Eotragus, datan de 18,3 millones de años. Los bóvidos experimentaron una explosión durante los siguientes 5 millones de años y siguen siendo los herbívoros dominantes hasta la fecha, ya que más de la mitad de todos los artiodáctilos pertenecen a esta familia. Existen 2 ramas principales dentro de los bóvidos, una que incluye a ovejas, cabras, algunos antílopes y los llamados antílopes cabra, y la otra incluye a los bóvidos salvajes como uros, gaurs, búfalos de agua, yaks y bisontes. También los grandes antílopes de cuernos en espiral como los kudúes y los elans. El uro aparece por primera vez en la India hace 1,5 a 2 millones de años atrás durante el Pleistoceno. Desde allí se va a extender al oeste de Asia, luego al sur, hacia el norte de África por Egipto. Otras poblaciones van a ir al norte y al oeste por la orilla norte del Mediterráneo para llegar a España hace unos 700.000 años. Las poblaciones del sur de Europa se extendieron hasta el noreste durante los periodos templados, tras la retirada del hielo, y llegaron a Alemania hace unos 275.000 años. Se siguieron extendiendo hasta el este para ocupar gran parte de los bosques templados de Eurasia. Para cuando comenzó la domesticación, los uros se habían diferenciado en 3 subespecies, una que vivía en el sur de Asia, otra en el norte de África y una que ocupaba todo el norte de Eurasia. Desde el primer contacto del uro con los humanos, el entorno comenzó a deteriorarse, debido a que eran cazados y también por la pérdida de bosques que componían su hábitat, lo que comenzó a ser mucho más rápido con la llegada de la agricultura. Ellos se extinguen primero en Oriente Próximo, luego en la India y más tarde en el sur de Europa. Durante la época romana, los uros todavía eran comunes en Francia y en otras partes de Europa occidental y central, aunque ya no vivían en Italia. Julio César vio uros salvajes por primera vez durante su invasión a la Galia y quedó fascinado. Los últimos uros murieron en la Edad Media en el este de Polonia. El último ejemplar de esta raza fue una hembra que murió en 1627. El proceso de domesticación comenzó en 2 lugares de forma independiente: el creciente fértil de Oriente Próximo y en los altos valles del Indo, con 2 subespecies diferentes. Los descendientes de la domesticación india son las razas del tipo cebú. Tienen una gran joroba tras el cuello y una amplia papada que les cuelga de la garganta. Los cebúes también tienen adaptaciones fisiológicas para el calor y las sequías que están ausentes en las razas taurinas. La domesticación de los cebúes comenzó hace unos 8.000 años en lo que ahora es Pakistán. También hay indicios de una domesticación secundaria en el sur de la India. Luego se dispersaron bastante rápidamente y llegaron hasta el sudeste asiático, el sur de China, el sur de Siberia y Corea. Otros fueron hasta el oeste, hasta África, y llegaron hace unos 5.000 años. En algún momento, quizás en Egipto, se encontraron con reses taurinas y las cosas dieron un nuevo giro en el aspecto genético. En las tumbas egipcias, de 6.000 a 5.000 años atrás, ya hay reses taurinas de largos cuernos que actualmente sobreviven sobre todo en África Occidental. Las reses taurinas de cuernos cortos
reflejan una domesticación mucho más intensa y se comienzan a representar hace unos 4.500 años. Todavía predominan en África mediterránea. La primera utilidad de los uros fue como fuente de carne. Llegó un punto en que los cazadores humanos se fueron volviendo más sedentarios que adoptaron algo parecido a una táctica de conservación para asegurar una fuente continuada de carne de uro. Esto suponía cierto control sobre uros salvajes, tal vez creando determinadas condiciones para que los uros sintieran la predisposición a mantenerse cerca. No obstante, con el tiempo, los seres humanos adoptaron un mayor papel de gestión, confinando cada vez más o dirigiendo los movimientos de estas grandes y todavía muy peligrosas criaturas. Hasta que nos alcanzó un gran nivel de control humano, esta fuente de carne no se pudo usar de otras maneras, como fuente de leche, para tirar carros o para arar los campos. Hay pruebas de que en Turquía ya se procesaba y almacenaba leche 8.000 años atrás. 500 años más tarde también se producía en el sureste de Europa. Tal vez la primera consecuencia de la domesticación fue la reducción del tamaño general. Los uros salvajes eran más grandes que los magníficos gaurs, que es la especie de bovino salvaje más grande que queda. Los machos podían pesar más de 1.500 kilos, 3 veces el tamaño de un toro de lidia español. El tamaño de las hembras era 3/4 partes del de los machos, lo que sigue siendo mucho más que los toros domésticos más grandes que existen en la actualidad. Los uros también tenían las patas mucho más largas que los descendientes domésticos, de una longitud prácticamente como la altura del tronco. Tenían unos músculos particularmente fuertes en el cuello y los hombros, especialmente en los machos. El cráneo era mucho más grande y largo que el de las reses domésticas, y cargaban con cuernos mucho mayores. Los cuernos de los uros también tenían una forma compleja, con 3 curvas. Desde la base crecían para arriba, hacia el exterior, luego hacia adelante y el interior, y luego hacia arriba. Solamente unas pocas razas conservan una forma de cuernos parecida. Una de ellas es el toro de lidia español, pero el tamaño de la cornamenta de estos animales es mucho menor que el de los uros. En los mamíferos en general, uno de los primeros cambios que produce la domesticación es la pérdida de la coloración característica del animal salvaje, y el uro no es la excepción. Los uros tenían una coloración característica parecida a las de los gaurs. Las hembras y machos jóvenes eran de color marrón rojizo intenso y los machos adultos se volvían mucho más oscuros, prácticamente negros, con una franja brillante sobre la columna. Una vez más, es un patrón de colores que raramente presenta el ganado doméstico. Muchas razas actuales tienen manchas, otras son casi completamente blancas. El dimorfismo sexual de la coloración también se ha perdido prácticamente en todas las razas. El tamaño corporal de machos y hembras también fue convergiendo al tiempo que ambos se volvían más pequeños. En 10.000 años, los seres humanos hemos creado más de 700 razas diferentes de bovinos a partir de los uros salvajes, pero en el proceso los propios uros salvajes se extinguieron. En las primeras décadas del siglo XX, algunos europeos sintieron remordimientos por la extinción de los uros salvajes y buscaron remedios. En Alemania, por ejemplo, hubo una campaña nazi por recuperar a los uros. Se encargó a unos hermanos que cruzaran vacas grises húngaras con razas de aspecto primitivo de las estepas. Ambos aseguraron haber tenido éxito en la creación de neouros en un número de generaciones mínimo. Esto era falso. Los neouros eran mucho más pequeños que los uros de verdad, conservaban las particiones estomacales de las vacas domésticas. Sus cuernos, aunque eran más largos que los de un bovino medio, no tenían ni siquiera la forma de los cuernos de los uros. Algunos de ellos sí tenían la coloración de los uros, incluida la franja dorsal. Más recientemente hubo un intento más sofisticado de recuperar el uro en los Países Bajos. El programa Tauros combina la genómica más avanzada con la zooarqueología, la historia y la ecología, con el objetivo de repoblar lo que queda de territorio virgen de Europa
con una especie cada vez más próxima al uro. Es todavía muy pronto para valorar los resultados, ya que de hecho podría llevar cientos de años llegar a algo que recuerde a los espléndidos uros salvajes. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y cuéntenme si les gustaría volver a ver al uro caminando por Europa, caminando por todos lados este espléndido animal. Los espero de nuevo otro día. Un fuerte abrazo.